En este fragmento del episodio 24, la Reconquista, Pelayo y Covadonga, vas a ver cómo evolucionó el concepto de Reconquista desde sus orígenes medievales hasta la formación del discurso nacionalista español de los siglos XIX y XX. Si te gusta, no olvides darle al botón de suscribirte y a la campanita y dentro vídeo. Las fuentes latinas más próximas a los hechos confirman el fin del reino visigodo y por tanto no reconocían que existiera un reino continuador del reino visigodo en el norte peninsular. El cronicón moisiacense matizaba que los árabes dominaban casi toda España. Y la cronología Regnum Gothorum pronosticaba que por voluntad divina un día serán expulsados. Dado que estos documentos fueron escritos en el Imperio Carolingio, lo más probable es que sus autores identificasen a los francos como defensores de la cristiandad frente a los musulmanes y como legítimos sucesores de los godos, sin tener en consideración las pretensiones del pequeño reino de Asturias. La crónica mozárabe del 754, escrita por un anónimo clérigo que vivía bajo dominio islámico, ya contiene la idea de ruina de España y presenta una visión catastrofista y providencialista de la conquista islámica. Es una crónica que lamenta el pasado, pero no sueña con un futuro esperanzador. A pesar del colaboracionismo predominante entre la Iglesia hispana y las autoridades árabes desde el propio siglo VIII, hubo clérigos hispanos y de toda Europa que vieron este suceso como una gran catástrofe causada por la impiedad de los hispanogodos de finales del reino toledano. La idea de ruina de España fue transformada en pérdida de España por los monarcas asturianos y toda la historiografía cristiana española posterior. Y hay una diferencia importante ahí, porque pérdida lleva a querer recuperar lo perdido y a creer que eres el dueño o heredero legítimo de lo perdido. En este caso, España, es decir, la península ibérica. Si te consideras heredero de los godos, cosa que hicieron los monarcas astures mediante la genealogía de Pelayo, entonces tienes el derecho e incluso la obligación de luchar contra los musulmanes. Las crónicas asturianas insisten en el origen noble y godo de Pelayo, primero para glorificar a la monarquía de Oviedo y segundo y más importante, para establecer una continuidad entre el reino visigodo y el reino de Asturias, y así darle más legitimidad frente a otros reinos del momento como el de Pamplona. La procedencia goda de Pelayo era indispensable si el reino de Asturias se quería presentar como heredero y restaurador del reino visigodo, porque según se estableció en el Cuarto Concilio de Toledo, solo un godo puede ser rey de un reino que se diga godo. Y como el reino de Asturias reclamaba todas las tierras de la península ibérica, necesitaba presentar su monarquía como goda. Lo que no deja de ser curioso es que tras la revuelta de Pelayo no aparezcan más menciones a los godos y en cambio se hable de astures, además de gallegos y vascones. Dentro del imaginario neogótico, los asturianos eran herederos de los godos, pero digamos que eran un nuevo pueblo. Es decir, digamos que es como si fueran una evolución de un Pokémon. Por eso las crónicas no hablan de Regnum Gothorum, sino de Asturorum Regnum. Por cierto, recuerda del episodio Extra 6, Identidad Goda y su evolución, que para el siglo VIII y IX, ser godo había dejado de tener el sentido, digamos, original, étnico y cultural, sino que ser godo implicaba ser noble. Las primeras crónicas originales conservadas del reino de Asturias datan de la segunda mitad del siglo IX, pero hay indicios que apuntan a que existió una o varias crónicas perdidas de principios del siglo IX, escritas bajo el rey Alfonso II de Asturias, y estas crónicas sirvieron de base para obras posteriores como los cronicones portugueses del siglo XI y XII. De aquí que George Martin haya concluido que estas primeras crónicas asturianas perdidas pusieron en valor el reino de Asturias y en especial el reinado del contemporáneo Alfonso II, pero sin atribuir a los reyes de Asturias la intención de restaurar el reino visigodo. Otro documento que la mayoría de historiadores consideran auténtico es el mal llamado Testamento de Alfonso II del 812. En él, Alfonso II hace una donación a una iglesia de Oviedo, implora que Jesucristo proteja el reino contra los adversarios de la fe
y les ayude a restaurar su casa, es decir, la iglesia. En la donación, Alfonso II relata cómo los godos con el rey Rodrigo perdieron el reino ante los árabes por sus pecados, pero Pelayo se salvó del dominio árabe, emergió como soberano y venció a los árabes en batalla, defendiendo así a los cristianos y Asturias. Este texto es interpretado por algunos como una ruptura con cualquier relación con los godos, mientras que otros ven en él las primeras muestras escritas de neogoticismo. Es que la verdad es que es difícil sacar algo en claro de este asunto, ¿no? Aparece la idea de recuperación de los templos y la Iglesia de Cristo en España y se inicia el culto jacobeo sin vincular expresamente ni a Pelayo ni el reino visigodo, ni el reino de Asturias al reino visigodo. Por lo tanto, podemos confirmar que con Alfonso II surgió la idea de una restauración espiritual de la cristiandad en la península, pero no podemos asegurar que la monarquía asturiana se erigiera como continuadora del reino visigodo. Las crónicas asturianas fueron escritas en el contexto de la segunda mitad del siglo IX, en un momento en que los omeyas de Córdoba estaban perdiendo el control de Al-Ándalus frente a señores locales, y circulaban por toda la península profecías que auguraban el final del dominio árabe y la expulsión de los musulmanes. La teoría de una emigración mozárabe para justificar la aparición de la ideología neogótica reconquistadora en Asturias es poco creíble. Esto es así por la falta de más documentación que confirme esa inmigración supuestamente mozárabe, porque en ningún texto mozárabe el reino de Asturias es presentado como un libertador para los cristianos, y además hay que entender que a medida que se expandió el reino de Asturias, fue incorporando población cristiana parcialmente arabizada de la cuenca del Duero, sin que estos emigraran por sí mismos a la cordillera cantábrica. Hay que decir que algunos historiadores han señalado que la restauración que aparece en las crónicas medievales cristianas es un concepto más ligado a una visión providencialista que a la idea de una reconquista del siglo XIX y XX, que da a entender, por ejemplo, que hubo un plan militar desde Pelayo para expulsar a los musulmanes y unificar España. Claro, mientras que en la crónica mozárabe los musulmanes son los primeros responsables en la ruina de España, en las crónicas asturianas los musulmanes solo son el instrumento de Dios usado para castigar al pueblo godo de los pecados de Bitiza y la corrupción moral del clero. Esto forma parte de la típica visión providencialista de la historia por parte de los cristianos, que ya vimos, por ejemplo, en los relatos de Orosio o San Agustín, al hablar de las migraciones bárbaras o el saqueo de Roma del 410. Es muy interesante cómo tanto en las crónicas asturianas como en las catalanas contrastan sus territorios frente a España, que en este caso sería sinónimo del territorio dominado por los musulmanes, Al-Ándalus. Solo cuando los cristianos se hicieron con la mayor parte de la península en el siglo XIII, se identificarían como de España con Alfonso X el Sabio y Jaime I el Conquistador. Una España de la que formaban parte la comunidad de cristianos de los distintos reinos y que compartían una historia común. Por eso las crónicas justifican la expansión militar del reino de Asturias en una idea política y religiosa de salvación de España y restauración del reino visigodo, que según George Martin es más en clave interna de implantación de las instituciones godas en el reino que de reconquistar toda la península. Fuera de las tres crónicas asturianas también hay otra muy distinta, la llamada Crónica Profética del 883, donde no se alude a los Astures o Asturias, sino que se centra en la historia de los godos tras la caída del reino visigodo. En ella se dice que los godos resistieron durante años hasta que pactaron y permanecieron humillados bajo dominio árabe. Pero como puedes deducir por el nombre, la crónica profética no mira hacia el pasado, sino hacia el presente y futuro. Y predecía que los árabes quedarían reducidos a la nada y volvería la paz de Cristo a los 170 años de la conquista. Esto fechaba la expulsión de los musulmanes al año siguiente de la redacción de la crónica, y a manos de Alfonso III de Asturias, que según el autor estaba llamado por la providencia a restaurar la patria de los godos y reinar sobre toda España.
Es así la única crónica que explícitamente habla que el reino de Asturias debe conquistar España y restaurar el reino visigodo. En los siglos XVI y XVII, las identidades hispanas se basaban en su condición de católicos frente a los protestantes o a los musulmanes. De ahí que se continuase la tradición medieval de la pérdida y restauración de España. En el siglo XVIII las cosas empezaron a cambiar porque la identidad empezó a construirse a partir de conceptos políticos, como patria o nación, y se remarcó la lucha entre españoles y extranjeros en el discurso de lucha entre cristianos y musulmanes. También aparecieron críticas a las leyendas, explicaciones morales y al providencialismo propio de la Edad Media. La palabra reconquista como lucha entre cristianos y musulmanes en la Edad Media peninsular aparece pero documentada por primera vez en el 1796 y se terminó de fijar como elemento importantísimo de los mitos nacionales españoles a partir de la segunda mitad del siglo XIX con la magna obra del historiador Modesto Lafuente. En buena medida apareció el concepto como paralelismo a otro momento fundacional de la nación española: la guerra de independencia española contra el invasor francés. De este modo, los españoles volvieron a combatir a herejes e invasores extranjeros en el siglo XIX y reconquistaron España como lo habían hecho sus ancestros con los musulmanes. El término reconquista adquiere así toda la significación tradicional en el contexto de la construcción de los estados-nación, con un nacionalismo que buscaba usar la historia para crear y fijar una identidad nacional española homogénea, y buscaban héroes patrios que pudiesen ser usados como modelos de los valores nacionales. Desde esta perspectiva, el Islam y el Andalus es lo opuesto a lo español, la anti-España, porque la España goda era considerada la España visigoda, es decir, la misma nación española del siglo XIX, pero que en el siglo VIII había estado unida por la monarquía visigoda y la Iglesia católica tras la conversión de Recaredo y el Tercer Concilio de Toledo del 589. Como los musulmanes habían aniquilado la pretendida unidad nacional bajo los godos y la fe católica, los musulmanes eran enemigos de la nación española y su presencia era considerada una usurpación, una conquista ilegítima, es decir, una invasión. Esa invasión suponía un paréntesis y un obstáculo que, al ser superado, permitió el fortalecimiento de la eterna nación española. Pim pam. La colección de la Historia General de España, coordinada por el político historiador Antonio Cánovas del Castillo, fue también importantísima para fijar lo que se ha venido entendiendo como reconquista durante décadas. El mexicano Ríos Saloma entiende que esta obra es la versión de la historia de España escrita por la burguesía ligada al poder y a la restauración borbónica. De hecho, antes se había usado el término restauración para referirse a las conquistas cristianas del Andalus y a la recuperación de la libertad de los católicos. Pero las élites de la restauración borbónica se apropiaron del término y a partir de ahí se reservó el término reconquista para la Edad Media peninsular y la lucha entre cristianos y musulmanes. Con esta mirada al pasado, la monarquía de Alfonso XII y XIII y los políticos liberales se legitimaban como continuadores de la monarquía como sistema político, la religión católica, el orden, las leyes y los valores de la burguesía frente a la breve ruptura que supuso la Primera República. La Reconquista es una epopeya heroica de salvación de España, de defensa de la nación y la cristiandad, un destino predestinado desde que Pelayo iniciara su resistencia en Asturias y que culminó con la unión de las coronas de Castilla y Aragón y la conquista del reino nazarí de Granada. Con el relato de la Reconquista, la identidad española, basada en el catolicismo, siguió existiendo después de la caída del reino visigodo entre los cristianos. Y esta idea de indisoluble asociación entre ser español y católico incluso se plasmó en la liberal Constitución de Cádiz del 1812, que estipulaba la confesionalidad católica de España. Marcelino Menéndez Pelayo, uno de los historiadores españoles más importantes del siglo XIX, plasmó perfectamente la perspectiva nacional católica de la españolidad, del ser español.
En su prólogo de su Historia de los heterodoxos españoles, escribió, cita, España, evangelizadora de la mitad del orbe. España, martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio. Esa es nuestra grandeza y nuestra unidad. No tenemos otra. El día en que se acabe de perderse, España volverá al cantonalismo de los arebacos y de los betones o de los reyes de taifas. Fin de la cita. Los historiadores decimonónicos no tenían el rol de desmitificadores, sino que se esperaba que construyeran un relato nacional, una memoria histórica que crease una identidad colectiva en base a un pasado común. Es decir, los historiadores del siglo XIX estaban al servicio de la nación y no del conocimiento científico. A partir de la mitificación de figuras y hechos significativos se construyeron discursos patrióticos por todo el mundo. Estos discursos permitían justificar el imperialismo, el servicio militar obligatorio y la unidad del Estado, o permitían crear enemigos y distraer así al pueblo llano de otros problemas. No es casualidad que la Reconquista parta de la tradición del reino de Asturias, León y Castilla, mientras que se ignora en este discurso otras ideologías reconquistadoras periféricas para reforzar la unidad de España frente a los nacionalismos periféricos que fueron emergiendo en el siglo XIX. No fue hasta la proclamación de la Segunda República que se secularizó el Estado. Pero la experiencia fue breve porque Franco convirtió la guerra civil en una cruzada contra el ateísmo y comunismo, y por eso no tuvo problemas en tener a tanto apoyos católicos como de musulmanes. Fue durante la dictadura franquista que el discurso nacional católico alcanzó una popularidad como nunca antes, en gran parte por el adoctrinamiento a través del sistema educativo y de la purga en la academia de voces disidentes con el discurso oficial. Con la transición, el relato oficialista nacional católico fue disminuyendo en popularidad, aunque nunca ha desaparecido del todo y aún quedan bastantes adeptos que compran acríticamente el discurso de la Reconquista. A nivel internacional tiene algo que ver el surgimiento del discurso del choque de civilizaciones entre Occidente y el Islam, que vino a sustituir la guerra entre el capitalismo y el comunismo tras la caída de la URSS. El resurgimiento del discurso de la Reconquista también va vinculado al miedo a la inmigración musulmana y al mundo cada vez más global en el que vivimos.